cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. También Abraham y cada uno de ustedes. Damos inicio a esta lección y habíamos quedado aquí donde habíamos visto que Yeshua dice que no vino a abrogar la ley y los profetas. Vimos varios versículos y vamos a ver hoy lo que significa ley, ¿verdad? Que aquí lo tenemos ley. Ley corresponde al griego, ¿verdad? La palabra ley la traducen del griego, en este caso, de la palabra nomos, y dice que es del primario nemo, y dice que es específicamente comida o forraje a los animales. Dice que es ley mediante la idea de uso prescriptivo, generalmente regulación, específicamente de Moisés. Dice, incierto el volumen, también el evangelio, o figurativamente un principio, pleito o ley. Entonces vemos ahí que generalmente, ¿verdad? Es una relación, pero específicamente se refiere a la ley de Moisés. Y habíamos visto que había muchas leyes, ¿verdad? Que se habían puesto, pero en este caso, la que Yeshua dice que no vino a quitar, aquí, a abrogar la ley y los profetas, en este caso es específicamente la ley de Moisés. Entonces, cuando nosotros vemos que Yeshua dice que él no vino a quitar la ley de Moisés y encomienda a Pablo, ¿verdad?, a los gentiles y a los demás apóstoles para la obra, jamás él les va a decir, ustedes pueden quitar la ley, ¿verdad? Porque ellos son comisionados de parte de Yeshua. Y el Mesías les dice, ustedes van a ir a llevar lo mismo que yo llevé. Ejemplo os he dado, dice la escritura, ¿verdad? Que dijo él, como yo hice, ustedes hagáis. Entonces vemos que si Yeshua es claro, el ministerio de él, por llamarlo de esta manera, no vino con nunca la intención de quitar la ley, específicamente la de Moisés. En este caso es específicamente la de Moisés. Entonces vemos aquí, dice, en este caso la palabra ley que hace mención Yeshua se refiere a la ley de Moisés. Debemos de creer en su mensaje. Es claro lo que dice. No vino a quitar nada de lo que Moisés enseñó. Al contrario, vino a cumplir y también a enseñar que se debe cumplir esta ley, como vemos en estos ejemplos. Entonces vemos aquí 1 Corintios 11:1. El rabino Shaul hablando dice, sed imitadores de mí, así como yo de él, Mesías. Entonces el rabino Shaul es claro que dice, yo estoy imitando, y le está hablando a los corintios. Recuerden que cuando habla a corintios está hablándole a los gentiles más gentiles, ¿verdad? No le está hablando a judíos, no le está hablando a gente que guardaba la Torá, no, está hablándole a gentiles, pero los gentiles más gentiles, si podemos utilizar ese término. Los corintios era lo más corrompido que había en aquella época. Y le está diciendo, imítenme a mí, así como yo imité a Yeshua, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Recuerden que cuando tienen que hacer una aporte o hacer alguna pregunta, la hacen, ¿verdad? Porque yo no puedo ver las manitas. Entonces, ustedes ahí lo hacen. More, con permiso. Sí. Usted puso la pantalla para ilustrar porque no se ve. Ok. Ok, entonces ya la voy a poner. Ok, gracias. Sí, gracias. Según yo lo tenía listo. Ok, entonces vamos a verlo aquí. Ahora sí lo vamos a ver ahí. Donde dice, aquí, perdón, voy a volver un poquitito. Entonces vemos aquí que la palabra ley, como les dije, es esta. Y es el griego 3551, que quiere decir nomos. Y dice que es específicamente la ley de Moisés. O sea, quiere decir comida, forraje de animales, ley, regulación general. O sea, en general quiere decir regulación, pero en este caso específico dice que se refiere a la ley de Moisés. Y vimos, bueno, lo que acaba de decir. Y vemos aquí los ejemplos, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1, Rabino Shaul nos indica que tenemos que imitarlo a él porque él imitó a Yeshua. Sed imitadores de mí, así como yo de Yeshua.
Entonces eso es importante tenerlo presente. Ya vemos que no están dando otro mensaje, están dando el mismo mensaje. Entonces cuando Rabino Shaul se refiere que la ley aquí, la ley allá, hay que ver de qué ley habla. O cuando se le habla que Yeshua quebrantó el Shabbat, hay que ver eh, en qué concepto quebrantó el Shabbat. Si lo quebrantó bajo la visión de Moisés, por decirlo de esta manera, o por la visión de los maestros de la Torá de aquel tiempo, como Shammai, que había puesto un montón de reglas referentes al Shabbat. Entonces, ¿en base a qué lo quebró? Si lo quebró en base a Moisés, que él dice que no lo vino a hacer, o en base a lo que habían puesto ya en aquel tiempo Shammai y Hillel. Esa es la diferencia. Cuando se habla de que quebrantó Shabbat o que hizo algo en contra de la ley, ¿a qué ley se refería? Porque vemos que aquí Pablo lo está diciendo claro. También Pedro, que fue de entre los más grandes, fueron estos dos. Y Pedro, 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Dice, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, recordemos que Pedro aquí ya está dando esta carta y ya Pedro tenía todas las cartas de Pablo, habían pasado por sus manos. Habían pasado por sus manos. Pedro las conocía, las cartas de Pablo. Y por eso encontramos, más adelante lo vamos a ver, que Pedro dice que algunas cosas de las que escribió Pablo son difíciles de entender. Ya cuando Pedro escribe esto, ya habían cosas que ya él sabía. Ya él sabía de que Pablo había escrito cosas difíciles de entender. Por eso él dice, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y aquí es claro que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea que nosotros debemos de imitar a Yeshua. A Pablo, sí, pero ¿por qué imitamos a Pablo? Porque Pablo imitó a Yeshua. ¿Por qué imitamos a Pedro? Porque Pedro imitó a Yeshua. ¿Por qué imitamos a hombres o inclusive mujeres que han sido fieles a la Torah? Por eso, porque han sido fieles a la Torah, no por la persona como tal en sí, sino por lo que la persona hizo, por lo que la persona enseñó y siguió. Primera Tesalonicenses, Pablo también hablando aquí, Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vean que está hablándole también a Tesalonicenses, no está hablándole a los hebreos. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra vez, Rabino Shaul lo deja claro que a quién debemos de imitar. ¿A quién debemos de imitar? 1 Corintios 10:11 también nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Entonces, aquí recordemos que lo que estaba escrito era la Torah. Ya vimos en la primera lección, no existía lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, no existía como Nuevo Pacto, no existía, no estaba escrito. Lo que estaba escrito era la ley y los profetas. Y vuelve a decir Pablo, están escritas como ejemplo. Como ejemplo. Y un ejemplo es para que lo sigamos. Por ejemplo, en matemáticas. En matemáticas, para yo hacer una operación matemática, el maestro o el profesor me enseñó cómo hacerlo. Yo no lo puedo hacer diferente porque me va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, una operación combinada donde hice 1 más 2 por 5 dividido entre 3, ¿verdad? Si no sabemos las leyes de la matemática, vamos a hacer eso en orden como está. Primero la suma, después la multiplicación y de último la división. Si hacemos eso, ¿qué resultado nos va a dar? ¿Un resultado correcto o un resultado incorrecto? Lógicamente un resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque con los ejemplos que da el maestro o el profesor de cómo se hace esa operación, es que debemos hacer esa operación. Y hay unas leyes en las cuales dicen que primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace lo otro.
¿verdad? Y no en el orden que aparecen, sino en el orden de las leyes que hay para resolver esa operación matemática. Entonces, igual, aquí nos está diciendo que el ejemplo que está en la ley y los profetas es para nosotros. Es para nosotros. Entonces, hablando de la ley, o sea, está hablando de la Torá, está hablando de lo que está escrito que es la Torá. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, si no se conducen como se conducía Yeshua, como se conducía Pablo, no debemos de imitarlos, porque dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces nosotros no podemos ser seguidores, ¿verdad? Seguir el ejemplo de alguien que no guarda Torah. Eso es lo que está diciéndole a los filipenses. O sea, ustedes le está diciendo a los filipenses, ustedes no pueden seguir a alguien que no esté siguiendo lo que nosotros enseñamos. No pueden seguir a alguien que no enseña lo que Yeshua enseñó. No pueden seguir a alguien que enseña diferente a lo que Pedro enseñó. No pueden seguir a alguien que enseña diferente a lo que Jacobo enseñó. No pueden seguir, ¿por qué? Porque todos ellos siguieron las mismas enseñanzas de su maestro, que era Yeshua. Entonces Pablo aquí está haciendo claro que debemos de imitar nosotros, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que vimos en la primera lección, que los monjes manipularon las escrituras para que nosotros creamos lo que ellos querían. Pero sabemos que aunque la manipularon, no pueden manipular toda la escritura. Pero con ciertos versículos que son los que se han enseñado por siempre, con solo esos versículos que manipularon, entonces son los que tenemos nosotros como doctrina. Y el montón de versículos que hay ahí mismo, en el Nuevo Pacto, que no nos enseñan, como estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y si los enseñan de otra manera, no los enseñan desde el punto de vista que se está hablando, que era los mandamientos. Entonces por eso se nos hace el enredo, o nos enredaron. Honestamente lo hicieron, sí, claro que sí. No estoy diciendo que no, pero dice nuestro rabino, honestamente, pero equivocados. Y al final no importa que si somos honestos, pero estamos equivocados. O sea, al final el resultado, aunque seamos honestos, si estamos equivocados, el resultado va a ser malo, ¿verdad? El resultado no va a ser bueno. Y aquí no estoy hablando, hermanos, de que la gente ame al Eterno o no ame al Eterno. Recordemos que una de las cosas que está profetizado es: mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de amor. No, nunca habla de que por falta de amor, sino por falta de conocimiento. Vemos 1 Corintios 4:6, también donde nos habla, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más alto de lo que está escrito. O sea, vea que está, no piensen otra cosa de lo que está escrito, ya está escrito. Lo que tenemos escrito es la Torá y los profetas, no tenemos nada más escrito. No se puede pensar más allá de eso. Pablo está siendo clarito también ahí en Corintios. Y vuelvo a decir, está hablándole a los corintios. No está hablándole a los hebreos. Está hablándole a los corintios. Dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Verdad? O sea, ya lo demás que después de ahí, dice Pablo que es vanidad. Ya se envaneció, ya no es algo puro. Si se piensa más alto eso, ya no es algo puro. Tenemos que todo el pensamiento que tenían los corintios, tenían que basarlo en lo que Pablo estaba enseñando, pero Pablo estaba enseñando en base a lo que estaba escrito, no a lo que Yeshua había dicho. Vean qué duro esto, hermanos. Recordemos que Yeshua lo que dijo fue pura ley oral. ¿Hay que seguirla al nuevo pacto? Claro que sí, no estoy diciendo que no. Esa es nuestra guía, con base a la Torah, lógicamente.
Pero aquí Pablo está diciendo, aunque aparezca quien aparezca, si no viene con lo que está escrito, es vanidad. Es vanidad. Si no viene basado en la ley y los profetas, es vanidad. Dice, como vemos es claro que debemos imitar a Yeshua y a los apóstoles, los cuales lo imitaron a él, guardando la ley de Moisés y los profetas. Sin embargo, nos han dicho lo contrario, que no se debe de guardar la ley. Eso es lo que se nos enseñó, ¿verdad? A no guardar la ley, que la ley es maldición y que el que guarda la ley cayó de la gracia. Pero vemos que aquí la escritura dice todo lo contrario. Nos manda siempre a ser imitadores de Yeshua y de los profetas. Y Pablo lo remata diciendo de lo que está escrito. De lo que está escrito. Dice, vemos que la ley, vemos que era la ley para los profetas y los apóstoles. Entonces, vamos a ver aquí en Josué que era la ley para él. En Josué 22:5 dice, solamente con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Dios, os ordenó, y que améis a vuestro Dios. O sea, ¿cómo amamos a Dios? Dice, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. El primer mandamiento, cuando a Yeshua le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lo amamos? Guardando la ley. No es decir, yo amo al Eterno, no. La forma de demostrar que yo lo amo es guardando sus mandamientos. Esa es la forma de demostrar. Por ejemplo, a mi esposa, yo le digo, amor, yo la amo a usted. Pero tengo otra mujer. Amor, yo la amo a usted, pero no le traigo comida. Y ella me hace la comida. Ella aquí lava, hace todo, la casa bien arregladita, todo. Amor, yo sí la amo y nunca le traigo algo rico. Y le digo, amor, otra vez, la misma comida. Y es lo que traigo, arroz y frijoles. Y le reclamo porque es la misma comida y es arroz y frijoles. Entonces, ¿cómo le demuestro yo que la amo? ¿Verdad? O yo la amo un montón y entro con las botas sucias, llenas de barro, a la casa, recién limpiando ella. ¿Verdad? Entonces son cosas que hay que demostrar el amor. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. ¿Verdad? Siempre el amor se demuestra con hechos. No es, por eso Yeshua dijo, y muchas profecías hay, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué el corazón? Porque no está enfocado en guardar los mandamientos, está enfocado en otras cosas. Entonces se dice que se ama, pero no se está haciendo lo que al que amamos dice, cómo le agradamos a él. ¿Cómo le agradamos a él? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí práctico. Vamos a ver a quién agarro ejemplo. Hermano Derrick, ¿a usted le gusta el chile bien picante? Porque el chile no tan picante. No. No. Entonces, ¿qué pasa si usted viene a mi casa y ya yo sé que a usted no le gusta el chile muy picante y le tengo una comida, pero que con solo ponérsela en el plato ya le está enchilando los ojos a uno? ¿Qué diría usted? ¿Lo amo o no lo amo? No me ama. O sea, yo puedo decir, hermano, vea, le preparé esta rica comida. Y sí, pero si usted sabe que no le gusta, si yo sé que no le gusta el chile picante y se lo puse bien picante, entonces, ¿cómo le estoy demostrando el amor? No le estoy demostrando el amor. No. ¿Verdad? Entonces, eso es demostrar el amor al Eterno. ¿Qué le gusta a él? Bueno, hay que hacer lo que le gusta a él. Hay que hacer lo que le gusta a él. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una comidita ahí y me dice, no, hermano, a mí no, y me dice, no, a mí no me gusta el chile, me gusta la comida así, asá, asá, y llega el hermano y está la comida como él me dijo que le gustaba. Yo le invité a almorzar y el hermano viene y está la comida como él dijo que le gustaba. ¿Qué va a pensar usted? Que si me ama. ¿Verdad? Y ese es el asunto con la escritura, ese es el asunto con el Eterno. Le demostramos el amor guardando sus mandamientos. Vea lo que dice, eso lo dice Josué. Recordemos que Josué fue uno de los más grandes después de Moisés y Yeshua. Josué fue uno de los más grandes, el que
hizo que el pueblo entrara a la tierra prometida. Otro es el salmista David. Vean lo que dice acerca de la ley. 37:31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. O sea, como la ley está en el corazón, no se va a resbalar, ¿verdad? Por ahí Pablo dice: el que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El que está firme, mire que no caiga, o sea, siga guardando los mandamientos. Eso es lo que está diciendo con base a lo que dice el Salmo aquí, ¿verdad? La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, o sea, no pecaron. También el salmista, en el Salmo 19:7 dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, por ejemplo, a mí me enseñaron que el que me convierte a mí es el Espíritu Santo, ¿cierto o no? ¿A cuánto le enseñaron eso? Correcto. A mí, Ok, la pregunta es: ¿el Espíritu Santo lo puede convertir a usted, a uno, a buscar del Eterno si uno nunca ha leído la ley? ¿Cómo lo va a convencer si yo no tengo nada, si el Espíritu ya Santo no tiene nada para convencerme? pienso que no, porque ya hay que conocer también de palabra, porque no solamente, sí hay que dejarse guiar por el Espíritu, ¿verdad? Es muy importante, pero aquí estamos aprendiendo que también es fundamental aprender la ley, ¿verdad? Dile que no lo puedo atender. Sí, es interesante porque vea quién convierte el alma, hermanos. Vea qué interesante lo que dice Samito. El que convierte el alma es la ley del Eterno. El Espíritu Santo agarra la Torah, los mandamientos. Por eso es que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia de una u otra manera, algo nos hace cambiar. Pero lo que nos hace cambiar es que estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Si no leemos la Biblia no podemos cambiar porque eh, como yo sé que es malo y que es bueno, ¿verdad? Como yo sé que es malo y que es bueno. Como yo sé qué comer y qué no comer. Hermano, una pregunta. Sí, Bueno, bendiciones a todos. amén. Hermano, cuando Yeshua dice, si mi mamá guarda mis mandamientos, y bueno, y aquí lo estamos viendo en varias partes de la Torah, específicamente a qué mandamiento se refiere ahí. La ley de Moisés. Ajá. Ajá. A eso O me refiero. sea, porque le pregunto porque en el cristianismo igual, ellos dicen que guardan los mandamientos y leen la Biblia, aman a Dios y todo eso, entonces, ¿qué relación tienen ellos con nosotros en este sentido? Porque nosotros guardamos los mandamientos, ellos dicen que también. Habría que preguntarle cuáles mandamientos guardan, ¿verdad? Porque Sí, por ejemplo, vamos a ver los primeros mandamientos que se le dan a los gentiles. Lo vamos a ver así rápidamente. Los primeros mandamientos que se le dan a los gentiles en Hechos. En Hechos se le dan los primeros mandamientos a los gentiles que se convierten. En Hechos 15 se le dan los primeros mandamientos a los gentiles. Entonces los primeros mandamientos para los gentiles es, por lo cual yo juzgo, bueno, vea lo que dice, por eso le digo, vean lo que es eh, eh, el espíritu. Vean lo que es el espíritu. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí empiezan a dar el informe. En Hechos 12, 15, 12, cuando ellos callaron, habló Jacobo. Dice aquí el informe de Pedro. Este Simón es Pedro, ¿verdad? Dice: en esto concuerdan la palabra de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo levantaré. Está hablando del tabernáculo, o sea, la Torá. Eso es lo que dice. Dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten, ¿verdad? Sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, pero hay que ver si están haciendo idolatría o no, de fornicación, que podríamos decir que por ahí van con esos dos. Podríamos decir que la gran mayoría va con esos dos. Ahora la pregunta es, sí, correcto. podríamos decir que esos dos están cumpliéndolos
de alguna otra manera. Pero ¿qué tal del ahogado y de la sangre? O sea, están cuidando de no comer sangre. Y o sea, se empieza por lo mínimo, son estos 4, por ahí se empieza. Pero se le enseña a uno en cualquier religión a no comer ahogado y a no comer sangre. Bueno, en ese sentido de comer también tiene que ver con la dieta alimenticia, Sí, claro. porque incluye alimentos prohibidos y todo eso, cerdo y todo eso, y ahí, si comen cerdo no están guardando el mandamiento. No, porque cuando habla de ahogado y de sangre, está hablando, vea lo que se dice, porque de tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien los predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. O sea, se empieza por esto que es lo básico, como para tener salvación. ¿Y qué se enseña en las sinagogas? Se enseña qué comer y qué no comer. Pero dentro de lo que es comida, no solo es que sea comida, sino que no puede ser ahogado ni sangre. Por ejemplo, una vaca tiene que desangrarse la carne. O sea, no es porque sea vaca ya la puedo comer, ¿verdad? Sino que tiene que haber un proceso de que esa vaca, o sea, esa carne de vaca esté desangrada, ¿verdad? Técnicamente yo estuve investigando un poco y me dijeron que en Costa Rica, por lo menos eso me dijeron, ¿verdad? Alguna gente que ha trabajado en Montecillo y por esos lados, que sí no mueren ahogados, o sea, no los matan con ahogados. Eso yo lo estuve indagando, ¿verdad? Y en Costa Rica no matan ahogado. El ganado no lo matan ahogado, sino que sí le cortan ahí, ¿verdad? Y se desangra, botan la sangre. Pero o sea, ahogado no, pero el desangrado no se lo hacen como debe ser, o sea, todavía la carne queda hasta cierta parte con cierto grado la carne queda con sangre, porque hay que matarlo de una manera que el animal bote la sangre. Entonces vemos aquí, hermanos, que para empezar, cuando los gentiles se convierten, que no fue en Hechos, sino que fue aquí en el primer viaje de Pablo. Estamos hablando que son 20 años después, más o menos, de la muerte de Yeshua, que Pablo hace este viaje. 20 años después, no nació ninguna iglesia. O sea, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Aquí todavía los primeros gentiles que se convertían se reunían en las sinagogas de todos los judíos. Ahí iban los celotes, iban los herodianos, ahí iban los fariseos, ahí iban los saduceos, todos iban a la misma sinagoga. Los seguidores de Yeshua iban a la misma sinagoga donde iban los demás fariseos. No sé si sabían eso. Sí, claro. Iban a la misma. ¿Por qué? Porque iban a escuchar la lectura de la Torah. Después las escuelas de enseñanza era otra cosa. Allá el maestro de los fariseos era otra cosa, el de los celotes era otra cosa, pero todos iban a la misma sinagoga cada Shabbat. Y los gentiles a la sinagoga de los judíos. No existían las iglesias como hoy. Nunca, o sea, no existieron. Pablo no conoció iglesias. Pedro no conoció iglesias. Como hoy no las conoció. Siempre ellos estuvieron en las sinagogas. Siempre. Usted puede buscar siempre en las sinagogas. Siempre. Entonces vemos aquí que como estamos hablando, ¿verdad, hermano? Muchas gracias por el aporte. Y habla de eso. O sea, ¿qué es guardar los mandamientos? ¿Verdad? Y vemos aquí, hermanos, que sí, el Espíritu convierte. El Espíritu convierte, pero tiene que tener algo. Tiene que tener la ley. Tiene que tener la Biblia. Si no tiene Biblia no puede convertir porque no puede convencer de nada. O sea, yo les digo a ustedes, hermanos, la Biblia dice que no puede comer tomates usted. Para yo convencerlos, ¿qué tengo que hacer? Que la Biblia dice que no pueden comer tomates. ¿Qué tengo que hacer yo para convencerlos a ustedes? Mostrarlo por medio de la palabra. Si no lo muestro, ustedes van a decir, no, este está bateando, este está inventando, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu convence con base a lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, Él no va a convencer. ¿Qué puede estar actuando ahí? La emoción. Recordemos que nosotros tenemos consciente y subconsciente. Recordemos que también hay espíritus de engaño.
Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Ese es el cuidado que hay que tener, porque vemos quién es el que convierte el alma. O sea, el que convierte el alma es la Torah. El espíritu trabaja con base a la Torah. El espíritu convence con base a la Torah. Si no está la Torah, no puede convencer. Por eso les pongo el ejemplo del tomate. O sea, no pueden comer tomate. Ustedes van a decir, no. Pero eso porque es evidente. O sea, es evidente que la Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay cosas que se nos han enseñado a nosotros desde toda la vida, aunque nunca hayamos ido a ninguna iglesia, hermanos, es cultura. O sea, es cultura que se nos ha enseñado muchas cosas que aunque no hayamos ido nunca a ningún lado, ¿verdad? Se nos ha enseñado, esto es así, 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 ¿verdad? Entonces, como eso se nos ha enseñado, eso es lo que tenemos en la mente. Pero cuando vamos a la Biblia, a los profetas, a la ley del Eterno, entonces vamos a encontrar que tiene que convertirse. Tiene que convertirse esa alma, tiene que encontrar esa agua, ¿verdad? Y vea lo que dice ahí. Dice, la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que cuando la Biblia se lee, dejando las tradiciones, dejando los pensamientos antiguos, no quiere decir que todo está mal, hermanos. No estoy diciendo eso. Ni que todo está bien, no hablo de eso. No estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo leo la Biblia, me encuentro que cuáles mandamientos tengo que guardar. Lo que decía usted, hermano, ¿cuáles mandamientos? Dígame, ¿cuáles mandamientos nos enseña a guardar nosotros en el Nuevo Testamento? No robar, no matar, no fornicación, no algunas cosas ahí, pero no nos enseñan a comer. Y la Biblia empieza que el primer mandamiento es que nos enseñen a comer. Ahí los primeros 4 mandamientos, dentro de esos 4, los primeros es que nos enseñen a comer. A comer. ¿Por qué? Porque la comida tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? En el alma, hermanos, el alma, lo vamos a ver más adelante, de repente lo vamos a ver más adelante. El alma, nosotros pensamos que solo el alma tiene un nivel, el alma tiene varios niveles. Por ejemplo, los animales sabían que tienen alma. Sí, claro. Sí, los animales tienen una alma diferente a la de nosotros, pero tienen. Por eso es que se prohíbe comer la sangre, porque dice que ahí está la vida, ahí está el alma. Ahí se mueve el alma, por eso está prohibido comer la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me le como la sangre, estoy comiéndome esa naturaleza. Entonces, por eso está prohibido. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que el alma no es solo lo que se nos ha enseñado, que es más allá de eso, ¿verdad? Y que los animales también tienen alma, entonces tengo que saber comer. Por eso el Eterno nos manda a saber comer. Hay capítulos enteros de cómo comer, ¿verdad? Entonces, pero hay que aprender eso también. No solo es no robar, no. Es que comer también. No solo es no fornicar. Es más que eso, ¿verdad? O sea, son muchas cosas. Yeshua dijo, las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Yo enseñaba esta semana en San José, ¿verdad? Y ahí está la hermana Eugenia, creo que es la única que está en el grupo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermana Eugenia? Amén. Sí, yo les enseñaba a ellos el cuidado que hay que tener con los animales. O sea, cómo el Eterno nos manda a cuidar la naturaleza y los animales y cómo eso no se nos enseña. Y les decía yo a ellos que hablaba yo con mi hijo Chairón, nosotros tenemos gallinas para el gasto aquí de la casa. Y yo le decía a Chairón, estamos mal porque nosotros vamos y agarramos la gallina, la levantamos, ¿verdad? Porque está media culequilla y le sacamos el huevo y traemos el huevito. Y la Biblia prohíbe eso. O sea, ¿verdad? Qué cosa sencilla, la Biblia prohíbe que yo haga eso. ¿Qué dice la Biblia? Espante la gallina y llévese el huevo. Vea, y no solo eso, no dice la hermana Eugenia, recuerda, ¿cuál promesa es igual? O sea, si yo hago eso, ¿a cuál promesa está cercano eso? ¿A cuál mandamiento? Al honrar al padre y a la madre. Ajá, a honrar a papá y a mamá. Imagínense. Y vean que eso lo desconocemos.
tal vez porque no somos agrícolas ni nada de eso, pero el yo hacer que la gallina se vaya y después sacarle el huevo, dice que voy a tener larga vida y voy a ser bendecido, igual que el mandamiento de honrar a papá y a mamá. Eso es amar al Eterno. A nosotros no se nos enseña eso. A nosotros nos enseña agarrar a la gallina y tírela por allá, o sáquele el huevo, o métale un cosco para que se quede caitita y sáquele el huevo. O sea, uno ve eso. Yo no lo hago, pero uno ve que mucha gente hace eso. Y son cosas que tenemos que aprender, porque eso es lo que convierte el alma, porque el Eterno nos puso a cuidar. A nosotros no se nos enseña a cuidar a los animales, ¿verdad? Sí nos dicen que hay que cuidarlos, pero no se nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo leía esto, ¿verdad? Pues uno aprende siempre. Yo leía esto y digo, Chairón, estamos mal. Hay que espantar la gallina. ¿Por qué? Porque son cosas que hay que ir aprendiendo, pero no se nos enseñan eso. Entonces estamos haciendo eso con la gallina y estamos diciendo que amamos al Eterno, pero como dice la Escritura, por falta de conocimiento estamos perdiendo la bendición. Porque no estamos guardando ese mandamiento como se debe guardar, ¿verdad? O estamos agarrando al perro Doberman, ¿verdad? Y le cortamos la colita y le cortamos las orejas. Está prohibido, eso en la Escritura. Eso no se puede hacer. O sea, no podemos operar un perro así porque se vea de una raza distinta. Podemos operarlo para que no tenga más especie, ¿verdad? Porque hay mucho animal. El Eterno nos manda a juzgar la tierra, pero no podemos operarlo para que sea diferente. Y a nosotros ya dije, Doberman, lo primero que hacemos, ¿qué es? Si es de raza Doberman. Técnicamente, ¿qué es lo que primero se hace? Cortarle las orejitas y cortarle la cola. Pero eso no se enseña. Entonces, ahí vemos que no se nos enseña que realmente es guardar los mandamientos. Por eso ese versículo está en mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y se ama al Eterno, hermanos. Vea que vuelvo a decir, la gente ama al Eterno. La gente quiere agradarle al Eterno. El problema es que no saben cómo agradarle al Eterno. No saben cómo agradarle al Eterno, ¿verdad? Entonces son cosillas que son muy importantes lo que decía el hermano. Y vemos que podemos decir, pero eso está en Salmos, está en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Romanos. Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a lo que está pasando, a cómo vive todo el mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, está hablando de los romanos que no sabían cómo comer. Está hablando de los romanos que no sabían cómo adorar al Eterno. Está hablando a romanos que para ellos Zeus era Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, en las lecciones anteriores, o lo vamos a ver más adelante también. Los romanos, para ellos existía Hércules, mitad Dios, mitad. Entonces le dice, cambien vuestro entendimiento, renueven ese entendimiento que tienen. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué dice la Biblia que es perfecta? Ahí lo marqué con la flechita. La ley. Ahí encontramos qué es la voluntad del Eterno, qué es lo que es perfecto. Porque ya lo que dice, ¿cuál es la buena voluntad? Agradable y perfecta. Agradable al Eterno y que es perfecta. Y aquí el Salmo nos dice que la ley de Dios es perfecta. Entonces tenemos que cambiar el entendimiento, tenemos que renovar nuestro entendimiento porque el mundo en el que vivimos es griego-romano, así nos criamos y tenemos que cambiarlo ¿a qué? A lo que realmente enseñó Pablo, a lo que realmente enseñó Pedro, ¿verdad? Que aquí lo vuelve a decir, hay que comprobar cuál es la buena voluntad del Eterno. Y no había nada escrito, ¿cómo lo compruebo? Igual como lo decía Pablo antitos. Solo lo que está escrito, ¿verdad? Aprendáis de lo que está, dice, no pensáis más de lo que está escrito. Ahí comprobamos que es la voluntad del Eterno. Lógicamente Yeshua vino a enseñar eso. Y lógicamente Pablo enseñó eso. Que sea mal entendido y sea mal interpretado es otra cosa, que más adelante vamos a ver esos versículos. Que se nos sacan diciendo que estamos bajo maldición si guardamos la ley. A Santiago 1:22, este Santiago es el mismo Jacobo que acabamos de ver en Hechos 15,
es hermano de sangre de Yeshua y es el presidente del concilio. O sea, tenía más autoridad que Pablo y tenía más autoridad que Pedro. Por eso él dice, me ha parecido a mí. Él es el que toma la palabra. Pedro llevó el informe, Pablo llevó el informe, pero él tomó la palabra porque él era el presidente, ¿verdad? Del concilio, del Sanedrín. Y dice, aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, Santiago está diciendo, no sean así, no se engañen, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo a su rostro natural, pero porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, y ya vimos que aquí en el Salmo dice que la ley es perfecta. Dice, en la perfecta ley. ¿Por qué la ley perfecta? Porque la de Moisés. Dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces aquí Santiago, Jacobo está siendo claro que no es escuchar, sino hacer lo que dice la ley. Y esa ley perfecta. ¿Y por qué dice la ley de la libertad? Porque recordemos que el pueblo de Israel salió de esclavitud, salió de Egipto y llegó al monte Sinaí siendo libres a recibir la ley de la libertad. O sea, que el Eterno le puso límites. ¿Por qué? Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. La libertad llega hasta donde quebrante un mandamiento de otra persona o de alguien. Hasta ahí llega la libertad. O sea, la libertad no puede sobrepasar los derechos de alguien. Entonces, por eso dice la perfecta ley, la de la libertad. O sea, en la ley hay libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió libre, salió de la esclavitud a recibir la ley, que era la que los iba a mantener en esa libertad. En esa libertad. Que no es lo mismo que libertinaje. Son dos cosas diferentes. Ok, seguimos aquí con Romanos 12:2. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces vemos que, o sea, ¿por qué vamos a ser juzgados? Aquí está claro. Dice, porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios. Y está hablando Romanos nuevamente, sino los hacedores de la ley serán justificados. Más claro que el agua. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, no saben la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, ¿por qué hacen la naturaleza lo que es de la ley? Porque hay gente que nunca ha ido a una iglesia, de ningún tipo, y no roban, no matan, no hacen las cosas que por naturaleza son de la ley. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso mismo, porque no roban, no matan, es gente honesta. Hay cosas que no la hacen, pero dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos, sus razonamientos. O sea, ellos razonan. Como digo, estamos hablando de gente que nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa con los indígenas de allá que nunca ni siquiera escucharon que existía en el Dios que nosotros creemos? Pero si uno ve las leyes que ellos tenían, eran muy parecidas, muchas de ellas, a lo que es la ley de Moisés. Dice, en el día en que Dios juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando habla a mi evangelio, no es un evangelio nuevo. De hecho, si alguno viene, dice Juan, si alguno viene con otro evangelio, no le creáis. O sea, si alguno viene con otro mensaje diferente, no le creáis. Entonces vemos aquí también que dice que vamos a ser juzgados por la ley y vamos a ser justificados por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué por la ley? Yeshua dijo, no retengo exactamente dónde está, pero espero que lo hayan escuchado ese versículo. Sé que está en Juan. Dice, yo no juzgo a nadie,
sino la palabra que he hablado lo juzgará en el postrer tiempo. No sé si han escuchado ese versículo. Me viene a la mente, sé que está en Juan, pero no sé a dónde está. Dice, yo no juzgo a nadie, sino la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el postrer tiempo, o en el tiempo venidero. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que sí, que Él va a juzgar por medio de Yeshua, conforme a lo que Él habló. Conforme a lo que Él habló. Vean que no dice, va a juzgarlo si alguien alzó la mano en la iglesia y dijo, yo lo acepto. No, es conforme a lo que Él dijo, conforme a los hechos. Gálatas 3:24 dice, la ley nos conducía al Maestro, al Mesías, para que creyéramos y así fuéramos justos. Entonces, lo único que nos conduce a Yeshua, ¿qué es? Volvemos, recuerda lo que vimos allá en el Salmo, ¿quién convence y quién convierte el alma? Entonces, la ley nos conducía al Maestro, al Mesías. O sea, si sacamos la ley de Yeshua o a Yeshua de la ley, perdemos la Biblia, perdemos el mensaje. No los podemos sacar. Esto es Gálatas en versión latinoamericana, en versión lenguaje sencillo. Dice, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta el Mesías, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Vemos otra vez que la ley es la que nos lleva al Mesías. O sea, si no tenemos la ley, no vamos a llegar al Mesías. Podemos decir que estamos en el Mesías, pero no nos lleva al Mesías. Me cuenta alguien, hay una anécdota, ¿verdad? Muy curiosa para entendernos un poquito con esto. Se encuentran dos conocidos en la clínica, y es serio, hermano, esto no es un invento, fue serio. Y una persona de esos conocidos le dice a la otra, conocidos míos, le dice a la otra, véame bien, dices, ya la otra semana seguro no voy a estar aquí. Me voy para Guanacaste a comprarme una finca. Y le dice a la otra persona, ¿pero cómo? ¿Cómo así? Y dice, sí. Dice, aquí tengo el loto. Se juegan 200 millones. ¿Dónde creen que está el sujeto? ¿Qué dijo eso hace como unos meses atrás? ¿Está en Guanacaste o está aquí? Donde vivo yo. ¿Dónde creen que está? O sea, se lo dijo serio, convencido. Porque ella ha comprado un loto y le dijo a esa persona, voy a comprar una finca y me voy la otra semana para Guanacaste. ¿Dónde creen que está la persona? Que lo dijo serio, convencido. Lo dijo serio y convencido, por lo que no dijo. Serio y convencido lo dijo. Pero ¿dónde creen que está? Guanacaste. No está en Guanacaste porque no se ganó el loto. Eso es muchas veces lo que nosotros decimos, es que yo tengo al Mesías, pero ¿cuál es la evidencia? Es nada más un decir o que realmente lo tengo. O sea, es que hay que tenerlo, o sea, y la forma de tenerlo es a través de la Torah que nos lleva a Él. ¿Verdad? Esta persona nada más soñaba, como digo, mucha gente sueña, igual uno sueña, yo sueño mucho, ¿verdad? Sí, claro. Yo sueño con tener aquí, hacer aquí, tener comunidades en cada lugar y todo eso, y son sueños, y está bien, y puede ser que en algún momento se realice, pero nada más ahorita es un sueño, ahorita no es real, ¿verdad? Ahorita no es real. Entonces, la Torah, como dice ahí, nos lleva, la Nácar Colunga, es una de las versiones antiguas también, dice, de suerte que la ley fue nuestro pedagogo quiere decir maestro, para llevarnos al Mesías, para que fuéramos justificados por la fe. O sea, qué suerte que teníamos la ley, porque sin la ley no hubiéramos llegado nunca al Mesías. Vamos a dejarlo aquí, porque después siguen los otros versículos que no puedo dejarlos por fuera, ¿verdad? Como dice aquí. Pero ¿qué hacemos con los versículos que dicen que la ley es maldición? Tenemos que verlos también, ¿verdad? O sea, dentro de la honestidad hay que verlos. O sea, no puedo dejarlos, que es lo que han hecho con nosotros. O sea, nos dejan todos esos versículos que vimos ahorita por fuera.
y solo nos recetan estos que vamos a ver con la ayuda del Eterno la otra semana. Entonces, yo no puedo hacer eso. O sea, tenemos que ver lo que dice que es maldición y lo que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tenemos que ver qué quiere decir eso. Porque sí lo dice la Biblia. No es añadidura, sí lo dice. Entonces tenemos que ver eso, ¿verdad? Es la forma de poder uno ser honestos y enseñar realmente lo que la Biblia dice. Y no sacar ese versículo y esconderlo para que no me lo saquen ustedes. No, hay que verlo también. Entonces vamos a dejarlo aquí.